todo ese proceso. Yo no sé mucho de víctimas de trata, yo nada más trabajo con trabajadoras sexuales independientes. Todo lo que dices me suena, o sea, la gente que sí hace, de eso yo creo que Mario Luis tiene más información que yo por la cátedra. Es decir, yo ni siquiera, ni quiero hablar con Rosy Orozco, ¿no? O sea, no es mi tema además la trata. Me he tenido que meter a entender algunas cosas y quiero aprovechar que lo que dijo Mario Luis cuando el artículo 40 de la ley de trata dice que aunque la víctima diga que ella consintió, no importa, ella es víctima. O sea, que aunque la mujer diga, no, espérate, yo decidí que yo venía, no, eso no cuenta, tú eres víctima siempre, ¿no? Y la pregunta que les quería hacer a los economistas es por qué el trabajo sexual es el trabajo mejor pagado que pueden conseguir las mujeres de acuerdo a su formación. La que no tiene primaria y que estaría limpiando oficinas o vendiendo quesadillas, pues va a ganar más en el trabajo sexual. Pero también la que tiene secundaria y estaría de cajera o de vendedora, va a ganar más. Y también la universitaria. Cuando yo empecé mi rollo con las trabajadoras sexuales, yo trabajaba en Nexos y le pedí permiso a Héctor Aguilar Camín que me dejara usar la sala de junta de Nexos para las reuniones con las trabajadoras porque nos corrían de los lugares, porque claro, en la mañana andaban con los hijos y eso, entonces yo las veía a las 6, 7 de la noche y de ahí ellas iban a trabajar y ya venían vestidas para el trabajo. Y entonces nos corrieron del Sanborns, nos corrieron del Pozocal y al final acabé en Nexos. Y lo que era así súper interesante era que ellas ganaban en un día lo que yo ganaba en un mes en Nexos. Y eran chavas que no tenían… No era eso, no era eso. No, pero yo me acuerdo el día que empezamos a hacer cuentas de cuánto ganaban y cuánto ganaba yo, ¿no? O sea, yo universitaria, 3 idiomas, todo eso, ganaba en un mes lo que estas chavas que no tenían secundaria, porque ese era más o menos el rubro, ganaban en un día, como para que se dieran una cuenta. Entonces, debe de haber algo económico, o sea, ¿por qué el trabajo? Por el estigma. ¿Por qué es el trabajo sexual donde más puede ganar dinero una mujer y al mismo tiempo es donde hay más estigma? Ninguna va a decir fácilmente soy puta. Entonces, ¿es el estigma lo que hace que se pague tanto? Esa es mi pregunta a los economistas. No, es una pregunta para antropólogos, Marta. Además, no sé si se pueda generalizar como lo haces, ¿no? No me atrevería, habría que ver los datos, no creo que estén a la mano, pero habría que ver los datos, porque pueden ganar mucho más que las universitarias por un cierto tiempo, no todo el tiempo. Y bueno, eso es un pie de página indispensable. Y lo otro es, para responderte también con una generalización que no se sostiene, como yo creo que no se sostiene lo que has dicho, pero es otra discusión, es que todos los mercados son nocivos, ¿no? Y hay algunos más nocivos que otros en ciertas circunstancias. Una economía que crece al 2% no puede generar mercados de trabajo que permitan un ascenso progresivo en los salarios y una mejora sostenida en las condiciones de trabajo. En cambio, el trabajo sexual estigmatizado, convertido o visto como ilegal y como peligroso, como trabajo riesgoso, puede obtener tasas mayores de salarios por un cierto tiempo, pero eso tendríamos que verlo en esos términos, creo yo. No sé qué pienses. Bueno, obviamente tiene que ver con una economía que no crece, que no genera empleos y que el salario está en niveles tan bajos. Pero también hay una serie de sobreprecios que tienen que ver con elementos de la actividad, la confidencialidad o digamos la privacidad, ¿no? O sea, hay un intercambio ahí, el sobreprecio tiene que ver con este asunto de una opacidad pactada, el lugar, el dónde. Entonces creo que hay elementos alrededor de la actividad que el cliente paga o la trabajadora paga por ese trato que implica este ocultamiento. Entonces hay elementos alrededor de la actividad que pueden generar el sobreprecio y las ganancias por afuera de, digamos, de los promedios
salariales, pero tiene que ver que los promedios salariales son tan bajos, ¿no?, en nuestro país, que eso genera estas disparidades. No sé, habría que ver la comparación internacional, ¿no?, en cuáles son los sobreprecios. O sea, nos decías que en países europeos, pues no sé si se mantenga esa proporción entre el salario promedio profesional de una mujer y el salario del trabajo sexual en ciertos niveles, ver la proporción. Pero tiene que ver con la situación de los mercados laborales mexicanos, tan fracturados, tan vulnerados, ¿no?, y con estas dos características, que creo que ahí podríamos encontrar alguna explicación. Y partiendo de eso, la gran discusión entre los economistas es, hay un grupo de economistas, para estereotipar, ITAM, que asume que todos los mercados tienen el equilibrio y que siempre el precio es una cantidad que equilibra la oferta y la demanda. Y hay otra visión, es que todos los mercados tienden al abuso, a la codicia, y que el precio no refleja un equilibrio, ¿no?, el grado de explotación que permite la normatividad. En ese debate está la economía, y bueno, en este caso nos partimos que todos los mercados tienden a compensar la codicia, la explotación, y el precio no es un punto de acuerdo, simplemente es un punto que refleja el nivel de desprotección de uno de los factores. Bueno, y hay distintos niveles y clases sociales. La chica que gana $5.000 y la mujer que gana 500 pesos. O la chica de la Merced, en el cual el sobreprecio entre el machetero y la actividad que ella realiza en el corralito, que para mí la proporción no es tan diferente, ¿no? Y el riesgo es mayor, pues. O sea, entonces creo que habría que segmentar los mercados del trabajo sexual. ¿Algo más? Marta, ¿tú quieres agregar? No, la única cosa que me parece interesante es también cómo ha cambiado el tema de salud pública. O sea, cómo Cencida y la Secretaría de Salud hicieron todo un esfuerzo, bueno, con Nacida en ese momento, para el uso del condón entre las trabajadoras sexuales, y cómo desde hace 4 años, y muy al amparo de este tema de trata, se toma en las procuradurías la presencia de condones en los antros como indicio de trata. Yo tengo un oficio que escribió Patricia Uribe, la directora de Cencida, hace 2 años a todos los procuradores del país, diciéndoles, oigan, señores, no pueden tomar al condón como un indicio de trata, pues, ¿no? Y ahí hay un cambio también, ¿no? O sea, que tiene que ver justamente con este discurso y esta cosa sobre la trata, ¿no? No, bueno, un condón es indicio de salud pública, de que la gente va a coger y se está, digamos, previniendo, ¿no? Pero ese es un cambio impresionante y no ha habido, digamos, ahorita sí hay un poco de respuesta con Raúl Cervantes, que tampoco él sabía eso y ya se comprometió que va a haber una reunión de trabajo para hablar con los procuradores y con la gente de Cencida, porque es una locura, ¿no? Es decir, por un lado, acabar con esta lista de cuántas víctimas han rescatado para conseguir este premio y decir ya no vamos a estar en la competencia por el premio y vamos a dejar de considerar el condón como un indicio de trata. Eso es bien importante. Manuel, tenía una pregunta. Sí. Bueno, primero remarcar, con esta visión de que en cualquier lugar público donde hay una actividad sexual es trata, pues el condón se convirtió en una prueba. ¿Qué hay condones? Quiere decir que hay sexo y eso quiere decir explotación, y por eso los antros dejaron de distribuir condones o tenerlos cerca porque era una evidencia del crimen de trata. No, me gustaría, Marta, aprovechándote, esta transformación de la noción de la sexualidad, ¿cómo se ha ido dando? O sea, ¿cómo la podrías, digamos, describirla? Porque yo sí creo que hay una enorme transformación que tiene que ver con esta noción, sí cierto, atrapada en visiones de el papel de la familia como un espacio para la procreación, pero esta construcción de la sexualidad como un espacio, como un derecho más de una humanidad integral que la asume como parte lúdica de la vida, o sea, ¿cómo la podrías relatar? Digamos, las sex wars, las guerras en torno al sexo siguen vigentes. Lo que yo veo es que
realmente sí la epidemia del VIH llegó a introducir un miedo sobre la sexualidad que hubo en los 70s y en los 80s, donde sí hubo como mucha liberación sexual. Y lo que ha venido, digamos, a meter un tema muy impresionante es el tema de las nuevas identidades sexuales, que bueno, se deberían llamar identidades de género más que identidades sexuales, y que ha traído toda esta reacción de los grupos conservadores de que si tienes pene eres niño, si tienes vulva eres niña, no te vayas a confundir, todo el tema de los trans, todo el movimiento gay y la reivindicación de las distintas familias y el matrimonio, ¿no? Han sido elementos que han abonado en estas guerras en torno a la sexualidad. Pero por otro lado, quienes han estudiado mercados sexuales dicen que hay un florecimiento de muchísimas otras formas de comercio sexual, sexo telefónico, sexo por internet, turismo sexual, en unas dimensiones que hace 20 años no existían. Entonces, como que hubiera dos movimientos al mismo tiempo, ¿no? Grupos que además son grupos muy vocales, que tienen una fuerza en lo público, asustados por lo que ven como un libertinaje sexual y un desmoronamiento de la familia y una contaminación de infecciones de transmisión sexual, todos esos miedos juntos y que remiten al pánico sexual, ¿no? Y por otro lado, en la práctica, unos niveles de libertad sexual que no se tenían hace 20 años. Yo siempre uso a mis alumnos como referencia. Yo empecé a dar clases en el ITAM en 98 y ahora que son 17, 19 años después, ¿no? Yo habíamos muchas lecturas sobre libertad sexual y todo eso, y yo me daba cuenta cómo se escandalizaban las chicas, y yo hacía mis grupos focales, ¿no? Sacaba a los varones del salón y les preguntaba a las niñas cuántas relaciones sexuales habían tenido. Y la mayoría, digo, anónimamente, no tenían que decirlo delante de las demás, tenían que apuntar en una tarjeta y todo el mundo te decía 2, 3. Algunas ponían ninguna, algunas ponían una. 20 años después están poniendo 30, 40 o ya perdí la cuenta, ¿no? O sea, y es una clase social similar, ¿no? Y entonces, claro, yo cuando empiezo a ver esas tarjetas digo, oye, ¿y qué onda con tu novio? Y dice, no, yo siempre les digo que son el segundo. Como ya no soy virgen, él es el segundo en la relación. Entonces ya tienen 30 relaciones y al chavo le dicen, no, tú eres el segundo con el que me voy a la cama, ¿no? Eso yo sé que es así muy, no, a lo mejor no es significativo estadísticamente, pero de alguna manera a mí me da una pauta de un cambio generacional, en donde sí hay una mayor libertad y liberalización de las conductas sexuales, se cuidan bastante, cosa que me sorprende. Hace 20 años eran muchísimas más las chavas que venían diciéndome, ay, me quedé embarazada, ayúdame a tener un aborto. Ahora son menos, a lo mejor porque el aborto es legal y ya no tienen que venir a preguntármelo a mí, también me doy cuenta de eso, pero sí veo más información y muchas más parejas, está como muy rotativo y con una cosa de una separación entre la sexualidad y el afecto. O sea, tú puedes tener sexo recreativo más que sexo como un vínculo amoroso. Ese sería el cambio generacional que he podido detectar, ¿no? ¿Alguien más? Una sugerencia supongo que estará en el libro, pero no lo he visto. Bueno, es muy importante la posición de, ¿cómo le llamas?, el feminismo radical, de las abolicionistas, en cuanto a la definición de esta cuestión y la superación, digamos, jurídica e institucional. Entiendo que debe ser, no lo sé, pero debe ser. Pero yo creo que lo mencionaste al principio y luego lo olvidaste o lo pusiste a un lado. Yo creo que esto que has dicho ahora al final, sí hay por un lado,
un proceso que se mantuvo y se reprodujo de diferentes maneras de liberación sexual, con sus baches, por el pánico, SIDA y demás. Pero por otro lado, también hay una reacción muy fuerte contra esta liberación sexual, no tanto en el feminismo radical, en el abolicionismo, sino en grupos conservadores, religiosos, etcétera. Bueno, en México yo creo que quien ha marcado la pauta en esta puja, ¿no?, de esta disputa, ¿no?, por la liberación sexual, han sido los grupos religiosos, más que los feminismos radicales, ¿no? Sí. Los grupos religiosos tienen empresarios católicos que tienen medios. Tenemos al señor Servirges, que se acaba de morir y que nos censuró. Digo, quito los anuncios de Bimbo si van ustedes a discutir estas cosas a la televisión. O sea, el tamaño de las feministas, Manuel Gamio decía a principios del siglo pasado que éramos microscópicas y seguimos siendo microscópicas en el siglo XXI. O sea, no hay forma de comparar el poder económico que tienen, ya ni siquiera digo político, económico que tienen los grupos religiosos al que podemos tener las feministas, ¿no? Al que puede tener la izquierda en este país también. También, bueno, como también, sí. la izquierda ni en pie de página anota la cuestión, ¿no?, como nos decías. En fin. Bueno, pues muchas gracias por su compañía. Marta, muchas gracias por esta excelente presentación. Pues seguiremos la pista de tu obra y también del tema y la cuestión, ¿no? Muy bien, pues muchas gracias, buenas noches.